Muy buenos días, queridos amigos que nos acompañan. Está dando comienzo tu programa Vida Sana y estamos muy contentos de compartir contigo estas porciones de la Escritura. Estamos en el libro de Jonás. Es un libro muy corto, ya casi lo terminamos, nos falta un capítulo nada más y hemos estado viendo cosas muy interesantes en este libro. Déjame decirte que encontramos en Jonás, haciendo un recuento, vámonos hacia atrás un poquito, encontramos en Jonás un proceso. En el 1:9 nosotros vamos a ver que él le dice a los del barco que es por causa de él que ha venido la tempestad, que el barco está a punto de hundirse y que él teme a Dios, que él está con el Dios que hizo el cielo, la tierra y todo el universo. Aquí vemos que Jonás usó de honestidad. A pesar de todo, a pesar de que quería huir de la presencia de Dios, todo esto que ya vimos, Jonás usó de honestidad con los del barco. Luego vemos que estuvo dispuesto a ser arrojado al mar para que los del barco se salvaran. Jonás tuvo misericordia y dijo: no me voy a aferrar a quedarme aquí en el barco. Si ellos me avientan al mar, todo esto se calmará y ellos se salvarán. ¿Sabes? Probablemente Dios le había dado palabra de que así tenía que ser. Y Jonás estuvo dispuesto a morir, vamos a decirlo así, por todas las personas del barco para que se salvaran. Estuvo dispuesto a ir a una muerte segura cuando lo aventaran al mar y se ahogara. Sin embargo, Dios tenía otros planes para él y ya vimos cómo estuvo 3 días y 3 noches dentro del vientre del gran pez, y vimos en el 2:2 que Jonás estuvo clamando y orando a Dios esos 3 días y esas 3 noches ahí en el vientre del pez. ¿Cómo fue que él sobrevivió ahí? Bueno, no lo podemos explicar más que sobrenaturalmente, por intervención de Dios, porque Dios quería enseñarle a su profeta algo muy especial. Y sabes, Dios quiere enseñarnos a ti y a mí cosas muy especiales, y a veces es en las crisis, es en los momentos difíciles cuando más receptivos estamos para aprender lo que Dios quiere enseñarnos. Y bueno, otra de las cosas es que Jonás renovó su compromiso con Dios después de haber pasado toda esta experiencia en el vientre del gran pez. Pero aquí hay un enlace muy fuerte y empezamos con Mateo 12 antes de entrar a este estudio de Jonás, y te voy a pedir que vayas en tu Biblia nuevamente a Mateo 12. Yo les dije que le pusieran una señal o algo para que ahí lo tuvieran listo. Y sabes, en Mateo 12 Jesús está diciéndole a los líderes religiosos de Israel que no les va a dar señal. Les dice: maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondiéndoles les dijo: ustedes que son una generación mala y adúltera demandan señal, pero señal no les va a ser dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Y bueno, Jesús está refiriéndose a la resurrección de Jonás, porque así lo podemos ver claramente cuando Jonás, da su vida para que los del barco, todos los del barco, se salven, puedan vivir. ¿Sabes? Es exactamente lo que Jesús hizo cuando Jesús decidió ir a la cruz para que toda la humanidad pudiera vivir, pudiera tener la oportunidad de salvación. Jonás fue tragado por el pez. Vamos a decir que estuvo en una tumba, en un sepulcro. Vamos a decir que murió esos 3 días y 3 noches. Pero después de ese tiempo, Dios mismo le levantó, le resucitó.
fue y mandó que el pez arrojara a Jonás en una playa para que se salvara y para que resucitara. Entonces esto es lo mismo que sucedió con Jesús. Por eso Jesús está usando el ejemplo de Jonás para decirles, así como sucedió con Jonás, va a suceder conmigo. Y ¿sabes qué? Yo también voy a resucitar y yo también traeré salvación y vida a los que crean en mí. Esto es muy importante. Volvemos al libro de Jonás y vamos a ver que Jonás en el capítulo 4, verso 2, que ya lo vimos el programa pasado, está muy enojado porque Dios salvó a Nínive, porque Dios tuvo misericordia de esta gran ciudad, y Jonás le está reclamando a Dios y le dice, Señor, pues entonces mi predicación fue en vano, porque yo les prediqué de que iban a ser destruidos y no fueron destruidos. Entonces Jonás está enojado, está molesto y aún le pide a Dios que le quite la vida porque él ya no quiere continuar. Está muy enojado, muy a disgusto y le dice, Señor, mejor me es la muerte que la vida. Y entonces Jehová le dice, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Le hace la pregunta, Omar, y le dice, ¿está bien que tú te enojes tanto por esto que sucedió? Analízalo, Jonás, chécalo detenidamente, no te ofusques. ¿Sabes? El problema nuestro es que muchas veces nos ofuscamos. Y ¿sabes? Tenemos que analizar las cosas y ver qué fue lo mejor. Y ¿sabes? Dios le dice, ¿haces bien en enojarte tanto, Jonás? Y Jonás salió de la ciudad, verso 5, y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Yo me imagino que esto sucedió en el día 40, en el límite, Omar. Ahí en el día 40 se salió Jonás rápidamente de la ciudad y dice que se fue al oriente y ahí hizo como pudo con palitos o como pudo una enramada para protegerse del calor tan fuerte de aquellos lugares. Me imagino que era verano y el sol estaba pegando con ganas y Jonás hizo ahí una enramadita para protegerse. Dice, hasta ver qué le acontecería a la ciudad. Pues ¿qué le iba a acontecer? Nada, ya Dios la había perdonado. Pero Jonás todavía tenía esperanza en que Dios finalmente destruyera la ciudad. Y estaba ahí checando, viendo, y Jonás le había apostado todo a que Dios destruyera la ciudad. Fíjate nada más. Jonás tenía una idea equivocada totalmente. Verso 6. Y entonces preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por esta calabacera. ¿Sabes? De manera sobrenatural, una calabacera, una planta que es rastrera, creció y en aquella enramadita que Jonás había hecho, la cubrió toda, de tal manera que se hizo como una sombrilla, una sombra para Jonás que lo mitigara del calor tan fuerte en el que estaba. Y dice que Jonás se alegró grandemente por esta calabacera. Se alegró mucho de que Dios hubiera hecho crecer una calabacera y que ahora lo estuviera protegiendo y dándole sombra contra el calor del día. Verso 7. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. No le duró a Jonás mucho el gusto de la calabacera. ¿Sabes? Dios tenía preparado, así como preparó al gran pez en el mar, tenía preparado unos gusanos, un gusano, dice aquí, que se comió durante la noche toda la calabacera. Y cuando Jonás despertó en la mañana, me imagino que con los rayos del sol ya sobre de él, se enojó grandemente porque la calabacera se había secado. Dice, verso 8, y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza
y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Lo mismo que dijo versos antes. Y sabes, Jonás estaba entercado en lo mismo. Y aquí vemos cómo Dios había preparado una tempestad, había preparado un gran pez que se lo tragara, había preparado que el pez lo arrojara en una playa, había preparado esta calabacera que le diera sombra y había preparado un gusano que destruyera la calabacera. Así es que Dios estaba en control de todo esto. Nos da la palabra estos detalles para que tú sepas y yo sepa que Dios tenía control de todas las cosas que estaban sucediendo. E igualmente Dios tiene control de todas las cosas que están sucediendo en nuestras vidas. Dios quiere enseñarnos algo y quería enseñarle algo al terco de Jonás. Y sabes, quejándose todo el tiempo y desmayándose, y me falta el agua y me falta la sombra y yo ya para qué quiero la vida, yo ya me quiero morir, quejándose y quejándose y quejándose. Entonces Dios habla con Jonás. Ve conmigo al verso 9. Entonces le dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Así, hablando de esta manera con Dios, imagínate. Y Dios con mucha paciencia le dice: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo lástima, no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Sabes, aquí Dios está refiriéndose principalmente no tanto a los adultos de Nínive, sino a los niños, a los que están en una edad en que todavía no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Y también me asombra, otra vez menciona aquí, el cuidado por los animales. Sabes, Dios tenía cuidado de esta ciudad y Dios estaba feliz porque la ciudad se había arrepentido, porque se habían ganado su salvación con el arrepentimiento. Y sabes, la destrucción ya no estaba en los planes de Dios, ya no, pero Jonás quería y quería y quería. Aquí termina el libro de Jonás. Así, nada más. Ya no nos dice más, ya no nos cuenta más la palabra que continuó después de todo esto. Pero yo creo que Jonás finalmente entendió lo que Dios le quería enseñar. Y le dice: te preocupas por la calabacera, que es una planta. ¿Y no habría yo de preocuparme en el sentido de perdonar a Nínive, aquella gran ciudad? Y sabes, yo creo que Jonás lo entendió finalmente, con todos estos ejemplos que Dios le dio, con toda esta enseñanza vívida que Dios le dio. Jonás entendió las cosas. Y me imagino que continuó como profeta de Dios, porque Dios no había terminado con él. ¿Sabes? Eso es lo maravilloso de Dios. Dios nunca termina con nosotros. Dios no termina contigo, no termina conmigo, y eternamente va a estar al cuidado de nosotros. No solamente en este tiempo, sino por toda la eternidad. Jesús dijo: enviaré al Espíritu Santo para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu Santo, que cuidó de Jonás, que cuidó de Nínive, que cuidó de toda esta gente, está cuidando de ti y de mí el día de hoy. Y sabes, medita mucho en este libro de Jonás. Ve si no es la actitud de Jonás un reflejo, un espejo de la actitud que a veces tenemos nosotros. Y cambiémosla en una actitud acorde y alineada a los propósitos de Dios y a lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. No pidas la muerte como lo hizo Jonás. La muerte no se debe de pedir. Pide la vida. Pide que Dios te dé un propósito grande y un alto destino que cumplir
en esta vida y en la eternidad. Que Dios te bendiga. Gracias, Gracias, Omar. Sí. Siempre me gustan las verdades que son las que gobiernan nuestra existencia. Cuando tú te enfrentas con una verdad de Dios y la haces tuya, espiritualmente todo cambia. Cuando tú te encuentras con una verdad de Dios y la niegas y las desechas de tu pensamiento, también tienes un cambio tremendo de vida, pero ya no al derecho de Dios, sino al contrario de Dios, porque has tomado una actitud o pensamiento equivocado. Y Jesús habla muy fuerte acerca de la preocupación que normalmente el ser humano tiene. Y en Lucas capítulo 12 te va a hablar sobre el afán, la preocupación y la ansiedad. Y entonces Jesús empieza a decirle a sus discípulos y luego lo va a extender a todo el mundo. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis o no os preocupéis o estéis ansiosos por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, con qué lo vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo es más que el vestido. Considera los cuervos, considera los lirios, considera la creación que tenemos, cómo Dios sustenta toda esta creación. Y aquí yo quiero comentar para aquellos pastores, líderes, gente que ha dedicado su vida al ministerio. Vivimos en un mundo donde todo se mueve con dinero, todo se mueve con trabajo y todo se mueve con fe. Pero el dinero es esencial en toda transacción. Si usted va a viajar, dinero. Usted tiene que comer, para comprar la comida y los alimentos, dinero. Usted tiene que vestirse bien, dinero. Usted quiere tener un anillo o quiere tener una corbata, lo que usted quiera tener, normalmente alguien va a invertir dinero. Yo soy un pastor muy afortunado porque tengo una congregación que siempre en tiempos especiales me da regalos. Y a mí no me costó el regalo, pero alguien tuvo que pagar por el regalo. Y entonces, en otras veces llega gente y me da un efectivo y me dice, para que se compre lo que usted quiera o necesite. Y yo doy gracias a Dios por ese cuestión económica que he recibido. Ahora, yo le decía a Dios, el ministerio cristiano genuino en México es más por amor a Dios que por dinero o riqueza. Aún en las instituciones religiosas cristianas, los pastores viven con bajos recursos y muchas veces para pastores sostenerse en los recursos tienen que abrir una escuela o tener un trabajo extra para suplir las situaciones económicas para la obra. Y en México la mayoría de los cristianos no saben ofrendar, ofrendan bajo, no saben diezmar o no quieren diezmar, están preocupados por el área económica. Y aquí Jesús le dice a los discípulos, no se preocupen por la comida o por el vestido o por el dinero. No se preocupen. Mi Padre, que suple el alimento a los cuervos, el vestido a los lirios, les va a suplir el dinero y les va a suplir la comida y les va a suplir el vestido. Dios va a hacer
cosas tremendas. Y ahí aprendí una gran verdad. Aunque todo en este mundo se mueve por dinero, Dios siempre suplirá lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Y uno decide entrar y siempre la situación en viajes misioneros, en situación de actividades cristianas que tú quieres hacer y de dónde va a fluir el dinero. Y en mi experiencia de predicación y todo, Dios siempre ha suplido los recursos. En una ocasión, Betty y yo fuimos de misioneros y nos prometieron que nos iban a dar una ofrenda y dijeron, pero si tienen dinero, vayan con lo que tienen. Y fuimos con lo que teníamos. Y estuvimos en Costa Rica y todo lo que teníamos ahorrado, que era casi como un año de trabajo, se fue en este viaje. Y nos quedamos en una situación económica escasa cuando regresamos de este viaje misionero. Y dijimos, Dios va a suplir todo lo que nos falta. Y durante un año Dios estuvo supliendo de una manera impresionante los recursos económicos. Y dije, no me voy a afanar, no me voy a preocupar ni por la escuela de Omar. Voy a dejar que esto sea una realidad en mi vida. Y cuando tú tomas la promesa de Dios y decides hacerla una realidad en tu vida y dejas de estar afanado y preocupado, Dios suple de manera impresionante tu situación económica. Y el día de hoy, Dios nos ha bendecido mucho en el sentido de que nuestras necesidades económicas Dios las ha cubierto de una manera milagrosa y estamos bendecidos en ello. Dios todavía te da la capacidad de bendecir a otras personas. Hay gente que de repente viene y te habla de un propósito de Dios y le falta el recurso económico y el Espíritu Santo le dice, bendícelo con lo que yo te he bendecido. Y hemos dado ofrendas que la gente ni se las esperaba, pero es Dios el que está actuando atrás de tu corazón de bendecir a la gente. Es Dios quien prueba nuestros corazones y suple necesidades. Y mucha gente no sabe probar a Dios, está preocupada por confiar en Dios. La ropa, el vestido. Mire, a todos nos gusta vestir bien. Me gusta traer tenis cómodos, me gusta traer zapatos cómodos, y entre más cómodos son los zapatos y mejor se ve, más caros. Pues Dios los suple de muchas maneras, a veces comprándolos en el costo en el que están de caros, o a veces aprovechando ofertas, pero Dios suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y si faltan las riquezas, pues harás lo que Pablo. Me pongo a trabajar para suplir la riqueza. Dice que Pablo, cuando no le llegaban las ofrendas de Antioquía, ni los creyentes en Corinto, en Éfeso, eran suficientes para sostenerse, pues él entraba a trabajar y tenía habilidades para hacer negocios. Mira, te voy a dar un consejo que yo recibí hace mucho y que es el secreto de los negocios. Todo el secreto de los negocios es que tú descubras cómo fabricar algo barato y venderlo más caro. O hacer lo que hacen las grandes tiendas. Compran barato y venden más caro. Ese margen de diferencia en el precio es tu utilidad con la que Dios te va a bendecir. Hay gente que tiene la habilidad de hacer unas comidas riquísimas y dicen, ¿sabes qué? Voy a poner un restaurante
y compran el tomate, la lechuga, la carne y todas las verduras y todas las especies y hacen unos platillos, y a ti no te duele pagar ese platillo 5 o 6 veces más caro que lo que harías en la casa, a ese restaurante, a esa persona. Y ellos aprenden a prosperar. Hay gente que tiene habilidades, es músico, tiene dones, tiene talentos y genera riqueza con sus talentos. Y Dios dice, no te afanes, confía, confía, confía. Y Dios siempre o trae a los cuervos con pan como con Elías para que le supliera su necesidad de comida, o la mujer saca del cántaro y hace el pan y pone la comida primero para Elías y luego para ella y su hijo, y la mujer viuda que el aceite se le multiplicaba y fue llenando cacerolas de aceite hasta tener una gran producción de aceite que suplieron todas sus necesidades económicas. Dios suple toda necesidad económica. En esta palabra Jesús te está diciendo, y lo dice más adelante, te voy a leer 2 pasajes más a otros. Dice, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas hacen la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad, y de todas estas cosas Él las va a suplir. La gente del mundo está afanada por las necesidades primarias de la vida, pero Dios te da la habilidad de crear, de hacer, de trabajar y de suplir nuestras necesidades de comida y bebida, nuestras necesidades de ropa y de vestido, nuestras necesidades de viajes, boletos de avión, de autobús, de ir a otros lugares, de predicar. Dios le va a dar Biblias y usted va a venderlas o a regalar esas Biblias. Dios algo le va a dar de tal manera que usted tiene que bendecir. Y cuando empezamos la obra y empezamos este ministerio de enseñanza, yo tuve mis oraciones con Jesús y tuve mis acuerdos. Y te quiero decir algo, Dios es fiel en cumplir los acuerdos de suplir toda tu necesidad. Mira, es impresionante confiar en Dios y poner toda tu ansiedad, poner todas tus preocupaciones en manos de Dios. Hubo tiempos de crisis económica tan fuerte, que yo no sabía qué hacer. Y te voy a platicar una experiencia. Me dice una persona, oye, siempre que te veo con esa camisa. ¿Qué no tienes otra? Y le dije, sí, nomás tengo otra. Ahorita estoy en una situación de escasez. ¿Y qué vas a hacer? Le digo, estoy atendiendo necesidades económicas más urgentes que la ropa. Al otro día, esa persona llegó con 11 camisas que me quedaron impresionantes. Y yo di gracias a Dios por la calidad de la ropa, las camisas, por lo que nos llegó. Después me llegó con unos pantalones y le digo a Betty, yo hice algo. A nadie les voy a revelar mi situación económica. A nadie le voy a decir, yo solamente voy a orar a Dios y yo sé que Dios suplirá mi necesidad económica. Estábamos en una situación muy apremiante. Me había endeudado con la tarjeta de crédito y le digo a Dios en oración, Dios,
estoy en una situación muy tensa. Estoy endeudado y no tengo cómo suplir mi necesidad económica. Ayúdame, Dios, haz un milagro. Y a la siguiente semana me hablan y me ofrecen un trabajo que de entrada cubría todas mis necesidades económicas. Así la urgencia que traía, en menos de 5 meses pagué toda la deuda que traía en las tarjetas de crédito y Dios empezó a bendecirnos. Y hoy te lo doy como testimonio. En aquel tiempo, la ansiedad, la preocupación, el cómo van a ser las cosas, Dios va a suplirlo. En 1983 hubo un incendio en la casa y gracias a Dios nadie de los humanos salimos quemados, pero estuvimos a punto. Y el incendio destruyó la sala y destruyó las cortinas y destruyó todo y la casa quedó negra, negra, negra. Era un invierno, día último del año, habíamos planeado una cena en la casa y todo se quemó. Y yo estaba en una crisis económica muy fuerte. Llegaron los bomberos y ese año primero Betty y yo la pasamos en el hospital universitario tomándose radiografías. Betty en un ambiente de soledad en el hospital porque era el día primero del año y casi nadie trabaja. Y habíamos estado en una situación tremenda. Y le digo, Betty, pues a ver qué es lo que Dios hace. Y fui al banco donde tenía el crédito de la casa y con el reporte de los bomberos y con todo el reporte que dimos, la casa estaba asegurada. Presentamos los papeles del incendio, fotografías y todo lo que pasó. Y que me llega un segurote de dinero inesperado del seguro por la tragedia de la casa, por el reporte de los bomberos y todo, que le digo, Betty, yo creo que hasta podemos comprar o construir otra casa. Y Dios suplió la necesidad tremenda. Pero estando en esa situación de casa quemada y todo, fue cuando tuvimos un llamado a la obra misionera y disponiendo de lo poco que teníamos ahorrado. Y te digo, Dios suple de manera increíble. La preocupación es como un veneno que intoxica tu fe y te hace estar preocupado y temeroso en el mañana o en unas horas que van a venir o qué va a pasar en los siguientes meses y estamos muy preocupados. Estuve sin trabajo como ingeniero y fue un tiempo largo que estuve sin trabajo y la situación se iba haciendo más angustiante y Betty me decía, pues Omar, ahora tu trabajo es buscar trabajo. Y todas las mañanas de 6 a 7 de la mañana, 8, yo me despertaba orando a Dios por un trabajo. Y no venía el trabajo, y no venía. Y de repente me encuentro a un amigo, ingeniero químico también, y me dice, Omar, tengo 3 meses de estarte buscando, hay un trabajo para ti. Pues vamos. Y tenía un trabajo. Y toda la urgencia, toda la ansiedad, toda la preocupación se disipó. Si tú estás en una crisis de cualquier tipo, una crisis de vida, una crisis de salud, una crisis de enfermedad, una situación adversa causada por personas, causada por cambios, por lo que sea la causa, pon toda tu ansiedad en Dios. Él tiene cuidado de ti y Él te traerá vida y salud, te traerá libertad financiera, te rescatará del pozo de la desesperación y te llevará a una cima de bendición y de luz donde verás la mano de Dios y quedarás agradecido. Mi amor contigo y que siempre tu respaldo y tu respuesta
sea tu fe en Dios. Amén.